Mientras yo lloraba, Él vendía nuestro hogar. El sacrificio es una palabra que se siente muy diferente cuando la vives a diario durante 10 años, mientras mi hermano mayor, Julian, publicaba fotos en sus redes sociales, desde playas en Bali, hoteles de lujo en París y safaris en África. Yo estaba aprendiendo a administrar dosis de morfina y a limpiar las lágrimas de frustración de nuestro padre. Julian siempre fue el hijo dorado, el orgullo de la familia, el joven brillante que se fue a conquistar el mundo con una maleta llena de promesas y el dinero que nuestros padres habían ahorrado con tanto esfuerzo para su educación. Yo, en cambio, era simplemente el hijo que se quedó atrás, el que mantuvo la estructura de la casa, mientras los cimientos comenzaban a pudrirse. Nuestros padres, Elena y Roberto, no enfermaron de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, una erosión cruel que comenzó con el diagnóstico de Alzheimer de mi madre y fue seguida rápidamente por el fallo cardíaco de mi padre. Al principio, Julian llamaba una vez al mes, enviaba mensajes cortos diciendo lo mucho que lamentaba no poder estar allí debido a sus importantes compromisos de negocios. Pero las llamadas se hicieron más cortas, las excusas más elaboradas y finalmente el silencio se convirtió en su única respuesta. Él estaba viviendo su sueño americano en el extranjero, mientras yo renunciaba a mi carrera como arquitecto para convertirme en un cuidador de tiempo completo. Para el 5.º año, mis ahorros se habían esfumado. El seguro médico no cubría ni la mitad de los tratamientos especializados, las enfermeras nocturnas o las modificaciones que la casa necesitaba para que mis padres pudieran moverse con dignidad. Cuando llamé a Julian, desesperado, pidiéndole que contribuyera con una parte de los gastos, su respuesta fue tan fría que se me quedó grabada en el alma. Me dijo que él tenía su propia vida, que sus inversiones estaban en un momento delicado y que, como yo vivía en la casa de mis padres gratis, era justo que yo cargara con los costos operativos de su cuidado. Colgó el teléfono y no volvió a responder. Mis correos durante 3 años fue en ese momento de desesperación total, cuando mis padres, en un periodo de inusual lucidez, tomaron una decisión que Julian nunca vio venir. Sentados en la mesa de la cocina, con las manos temblorosas, pero la mente firme, me dijeron que no permitirían que yo terminara en la calle por culpa de su enfermedad. Con la ayuda de un abogado especializado en patrimonio, realizamos una transacción legal impecable. Yo no heredaría la casa, yo la compraría. Utilicé lo poco que me quedaba, vendí mi coche y firmé un acuerdo de venta legal, donde el valor de la propiedad se compensaba con el costo total de los cuidados médicos, las deudas hipotecarias que yo había pagado y un contrato de cuidado de por vida. La casa pasó a ser mía legalmente hace 6 años, pero decidí mantener el título de propiedad en una caja fuerte, permitiendo que mis padres vivieran sus últimos días, creyendo que aún estaban en su hogar. Durante los últimos 2 años, la salud de Roberto y Elena declinó drásticamente. Pasé noches enteras sin dormir, sosteniendo sus manos, asegurándoles que todo estaba bien, mientras veía cómo mi propia juventud se desvanecía entre frascos de pastillas y facturas de hospital que superaban los 6 dígitos. Julian, mientras tanto, se había mudado a una mansión en una zona exclusiva de la ciudad vecina, alardeando de su éxito como consultor internacional. Nunca vi ni una sola vez, ni siquiera cuando le envié el mensaje de que nuestra madre había fallecido, ni 6 meses después, cuando nuestro padre se fue para reunirse con ella. El día del funeral fue la primera vez que vi a Julian en una década. Llegó en un coche deportivo negro, vistiendo un traje que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año. No traía flores, solo una actitud de superioridad y una mirada de desprecio hacia la casa que ahora, según él, estaba descuidada. No lloró durante el entierro, se mantuvo apartado,
revisando su teléfono, actuando como si el evento fuera una interrupción molesta en su apretada agenda al regresar a la casa después del cementerio. Julian no esperó ni a que el café se enfriara. Se sentó en el sillón favorito de mi padre, abrió una carpeta y, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me informó que, como el hijo Mayo había decidido poner la casa en venta de inmediato, afirmó que ya tenía un comprador interesado y que, tras deducir unos gastos administrativos por sus molestias, me daría una pequeña parte del dinero para que pudiera recomenzar mi vida en algún lugar más acorde a mi presupuesto. Julian hablaba con una autoridad absoluta, asumiendo que yo era el mismo hermano sumiso que siempre aceptaba sus migajas. Se burló de mi apariencia cansada y me dijo que debería estar agradecido de que él se encargara del sucio trabajo de liquidar el patrimonio. Lo que Julian no sabía, mientras ya estaba haciendo llamadas para contratar una empresa de mudanzas para vaciar mis pertenencias, era que él no tenía absolutamente ningún derecho sobre los ladrillos que nos rodeaban. Me quedé en silencio, observándolo caminar por la sala, midiendo los espacios y criticando el papel tapiz que mi madre tanto amaba. La rabia que había contenido durante 10 años se transformó en una calma helada. Dejé que terminara su discurso sobre la eficiencia económica y su plan para convertir mi hogar en su próximo gran cheque de comisión. Cuando finalmente hizo una pausa para beber agua, me levanté lentamente y caminé hacia la caja fuerte del estudio. El silencio que siguió a mi declaración fue tan denso que podía oírse el tic-tac del viejo reloj de pared que Julian siempre había detestado. La risa de mi hermano se extinguió lentamente, transformándose en una mueca de incredulidad. Tomó el documento con las puntas de los dedos, como si fuera a quemarse, y comenzó a leer. Vi cómo sus ojos se movían frenéticamente de izquierda a derecha, repasando los sellos notariales, las firmas de nuestros padres y, sobre todo, la fecha. Hacía 6 años que la casa ya no pertenecía al patrimonio familiar. Hacía 6 años que Julian, legalmente, no tenía derecho ni a un clavo de esa estructura. En su rostro pasó de un rojo violento a un palidez enfermiza. Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás, con un estrépito que habría asustado a mis padres si aún estuvieran allí. Empezó a gritar que el documento era falso, que yo me había aprovechado de la demencia de nuestra madre y de la debilidad de nuestro padre para robarle su herencia. Me llamó manipulador, parásito y traidor. Era fascinante observar cómo el hombre que no había pasado ni una noche en vela cuidando a los enfermos ahora se erigía como el defensor de la moralidad y la justicia familiar. Julian lanzó el documento sobre la mesa y sacó su teléfono, amenazando con llamar a sus abogados de élite para que me destruyeran y me enviaran a la cárcel. Yo, no me, movie. Me limité a servirme un poco de agua y a esperar. Conocía a Julian. Su primer instinto siempre era la intimidación, el uso de su supuesta superioridad económica para aplastar a los demás. Pero los abogados de élite necesitan hechos para trabajar, y los hechos estaban grabados en el registro de la propiedad de la ciudad de manera irrevocable. Cuando finalmente terminó de despotricar por teléfono con alguien que claramente le estaba dando malas noticias del otro lado de la línea, Julian se hundió de nuevo en el sillón. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una rabia fría y calculadora. Me preguntó cuánto quería por la casa, asumiendo que todo era una estrategia de negociación para sacarle dinero. Me ofreció una suma ridícula, presentándola como un acto de caridad para mantener la paz familiar. No entendía que para mí esta casa no era una inversión, era el santuario donde había protegido la dignidad de mis padres hasta su último aliento. Le expliqué con una voz
que no mostraba rastro de la fatiga que sentía, que no había nada que negociar. Le recordé todas las veces que le pedí ayuda económica y él me cerró la puerta. Le recordé la factura de la cirugía de corazón de papá, que tuve que pagar vendiendo mis últimas acciones. Mientras él publicaba fotos de su nuevo reloj de lujo, le recordé que, técnicamente, él me debía la mitad de los gastos de mantenimiento y cuidado de los últimos 10 años, una cifra que superaba con creces cualquier valor sentimental que él pudiera reclamar sobre la propiedad. Anne Julian intentó cambiar de táctica. Empezó a hablar de la mansión que había construido en la ciudad vecina, de su estatus social y de cómo esta disputa afectaría su imagen pública si llegaba a oídos de sus socios. Fue entonces cuando comprendí que su mayor temor no era perder la casa de sus padres, sino que el mundo descubriera que el exitoso consultor internacional era, en realidad, un hijo negligente que había sido desheredado legalmente por su propia falta de humanidad. La fachada de Julian era su posesión más preciada, y yo acababa de ponerle una grieta irreparable. Pasaron las horas y la noche comenzó a caer sobre la casa. Julian se negaba a irse, alegando que tenía derecho a quedarse en su habitación de la infancia hasta que sus abogados revisaran el caso al día siguiente. No quise pelear. Subí a mi habitación, cerré la puerta con llave y escuché cómo Julian caminaba por el pasillo, abriendo cajones y armarios, probablemente buscando algo que pudiera usar en mi contra. Me dormí con la sensación de que la batalla apenas estaba comenzando, pero con la tranquilidad de quien tiene la ley y la verdad de su lado. A la mañana siguiente me despertó el sonido de un motor potente en la entrada. Miré por la ventana y vi un camión de mudanzas. Julian no había perdido el tiempo. Había llamado a una empresa para empezar a llevarse los muebles antiguos y las obras de arte que mi madre había coleccionado durante años. Salí a la entrada en pijama, justo cuando 2 hombres intentaban cargar el aparador de caoba que pertenecía a mi abuela. Con una calma que enfureció a Julian, saqué mi teléfono y marqué el número de la policía local, aun cuando los oficiales llegaron 10 minutos después. Julian intentó montar su espectáculo habitual. Les mostró su identificación, les habló de su influencia y les dijo que yo era un hermano mentalmente inestable que intentaba robarle. Los oficiales, acostumbrados a los dramas familiares, simplemente me pidieron los documentos. Les entregué la carpeta notarial y el certificado de propiedad actualizado. Tras una breve consulta por radio para verificar los datos, el tono de los oficiales cambió drásticamente. Se dirigieron a Julian y le informaron que, si no ordenaba a los hombres de la mudanza que bajaran los muebles y salía de la propiedad de inmediato, sería arrestado por robo y allanamiento de morada. Ver a Julian, el gran hijo dorado, tener que dar explicaciones a 2 policías de pueblo, mientras los vecinos empezaban a asomarse por las ventanas, fue una de las experiencias más catárticas de mi vida. Los hombres de la mudanza, dándose cuenta de que se habían metido en un problema legal, descargaron todo rápidamente y se marcharon sin mirar atrás. Julian se quedó allí, de pie junto a su coche deportivo, con el rostro desencajado por la humillación. Antes de subir al coche, me gritó que esto no terminaría así, que me quitaría hasta el último centavo y que se encargaría de que nadie en esta ciudad volviera a hablar. Se alejó a toda velocidad, dejando una nube de polvo y un silencio bendito. Por primera vez en 10 años, la casa se sentía solo mía, pero la sensación de victoria duró poco. Esa tarde recibí una notificación en mi correo electrónico. No era de un abogado, sino de un viejo contacto de la industria de la construcción que aún me enviaba actualizaciones. El nombre de la empresa de consultoría de Julian aparecía en una lista de investigación por fraude fiscal y malversación de fondos relacionados con la construcción de su propia mansión. Al parecer, Julian no solo me había dejado a mí con las deudas de mis padres, había estado construyendo su imperio
sobre un castillo de naipes financiero que ahora empezaba a tambalearse. Me di cuenta de que mi hermano no quería la casa de nuestros padres por nostalgia o derecho. La necesitaba desesperadamente como un activo líquido para cubrir los agujeros legales que lo estaban persiguiendo. La amenaza de Julian no me asustó, me dio la pieza final del rompecabezas. Durante años, él se había escondido tras una fachada de éxito internacional, pero su desesperación por la casa de nuestros padres revelaba que su imperio era poco más que una cáscara vacía. Julian no era un consultor exitoso, era un malabarista financiero que se había quedado sin pelotas que lanzar al aire. Sus deudas lo estaban asfixiando, y la mansión que tanto presumía no era más que un activo hipotecado hasta el cuello, construido con fondos que ahora el fisco estaba rastreando. Decidí no responder a su mensaje de chantaje. En su lugar, contacté al abogado que me ayudó con la compra de la casa, un hombre meticuloso llamado señor Valdés. Le mostré el mensaje de Julian. El señor Valdés sonrió con una frialdad profesional que me dio mucha tranquilidad. Me explicó que Julian estaba cometiendo un error garrafal: intentar extorsionarme por una transacción que era 100% legal y que ya había pasado por todas las revisiones fiscales años atrás. Él cree que todos operan bajo sus mismas sombras, me dijo el señor Valdés. Pero tú tienes cada factura de hospital, cada recibo de farmacia y cada centavo documentado. Pasé los siguientes días investigando la situación de Julian. Gracias a mis antiguos contactos en el mundo de la arquitectura y la construcción, descubrí que la mansión de mi hermano estaba siendo investigada no solo por fraude fiscal, sino por violaciones graves de seguridad estructural. Para abaratar costos, Julian había desviado dinero de sus clientes para financiar su estilo de vida, y ahora sus propios socios lo estaban demandando por millones. El viernes, el día del plazo de Julian, él se presentó en la casa, pero ya no era el hombre arrogante del funeral. Su traje estaba arrugado y sus ojos mostraban una falta de sueño evidente. Intentó entrar, pero las cerraduras habían sido cambiadas. Cuando salí al porche, me suplicó en lugar de gritar. Me confesó que si no vendía la casa ese fin de semana para pagar a un acreedor peligroso, lo perdería todo: su empresa, su mansión y su libertad. Le recordé, con una calma que me sorprendió a mí mismo, que esa no era mi responsabilidad. Le dije que la misma frialdad que él mostró cuando mamá necesitaba su tratamiento era la que yo sentía ahora. Julian se derrumbó en los escalones, llorando no por arrepentimiento, sino por miedo. Fue en ese momento cuando los dos hombres trajeados del coche negro aparecieron de nuevo. Se acercaron a nosotros, se identificaron como agentes de la unidad de delitos financieros y le entregaron a Julian una notificación formal de embargo preventivo sobre todas sus propiedades conocidas. La última amenaza de Julian fue el estertor de un hombre que ya estaba muerto socialmente. La grúa y los inspectores no estaban allí para declarar mi casa inhabitable, sino para cumplir con una diligencia que yo mismo había solicitado meses atrás. Como arquitecto, sabía que para proteger mi hogar de cualquier reclamo futuro, necesitaba una certificación técnica total. Mientras Julian era escoltado por los agentes de delitos financieros, los inspectores confirmaron que todas las modificaciones que hice para cuidar a mis padres cumplía n- y superaban la normativa vigente. La casa no era una ruina, era una fortaleza de amor y legalidad. El colapso de Julian fue total y público. En las semanas siguientes, las noticias locales y nacionales se llenaron con los detalles de su esquema de fraude. La mansión de cristal que tanto presumía fue incautada por el banco y, tras una inspección técnica, declarada realmente peligrosa debido a los materiales de baja calidad que él mismo ordenó usar para desviar fondos. Julian no solo perdió su casa y su empresa, fue condenado a 8 años de prisión por fraude agravado y malversación. Su nombre
que alguna vez fue sinónimo de éxito, se convirtió en una advertencia sobre la codicia durante el proceso judicial. El señor Valdés y yo presentamos una contrademanda por los gastos de cuidado de nuestros padres, que Julian nunca pagó. El juez dictaminó que los pocos activos que le quedaban tras el embargo principal debían ser liquidados para reembolsarme. No era mucho dinero, pero el simbolismo era inmenso. Julian fue obligado legalmente a pagar por el cuidado que en vida despreció con ese dinero. Realicé la última voluntad de mi madre, que Julian siempre bloqueó por considerarla un gasto inútil. Transformé el gran jardín trasero de nuestra casa en un pequeño centro de rehabilitación comunitaria para ancianos con recursos limitados, el lugar que alguna vez fue testigo del abandono de un hijo. Ahora era un refugio de cuidado y esperanza para otros. Un año después, me senté en el porche delantero con una taza de café, viendo cómo el sol se ponía sobre los árboles que mi padre plantó hace 30 años. La paz que sentía era absoluta. Ya no había deudas, ni rencores, ni sombras de Julian. A veces, la justicia no llega con una explosión, sino con la persistencia de quien decide hacer lo correcto, cuando nadie lo está mirando. Julian escribió desde la cárcel hace unos meses, pidiendo perdón y predeciblemente un préstamo. No respondí, no por odio, sino porque finalmente entendí que la lealtad y la familia no son derechos de nacimiento, sino algo que se construye con cada sacrificio y cada acto de cuidado. Miré la placa de bronce en la entrada del jardín que decía en memoria de Elena y Roberto, quienes enseñaron que el verdadero hogar se construye con amor, no con ladrillos. Cerré la puerta de mi casa, sintiendo el calor de los muros que tanto me costó defender. Y por primera vez en mi vida adulta, el futuro se sintió ligero, brillante y sobre todo, mío.